Lo primero, muchas gracias a Brother no ya por tenerme a mí, sino por abrir este espacio que permita que un poco la gente que está encerrada al menos no esté parada y siga aprendiendo, y todo este tiempo que estamos aparentemente no haciendo nada, al menos sirva para hacer algo y sirva para todas esas cosas que siempre decimos que no tenemos tiempo de hacer. Bueno, esa excusa ya no está vigente hoy en día. Creo que estas charlas es un ejemplo. Si viviésemos en el mundo que vivíamos hace un mes, yo no tendría tiempo para dar esta charla, pues estaría con miles de reuniones, que aún tengo, pero gracias a que estoy trabajando desde casa tengo la habilidad de poder organizarlas mejor, y gracias a eso todo esto está pasando. Bueno, esto es muy raro porque es como dar una charla para nadie. En cierto modo es como un monólogo, que es algo que los que me conocen o han tenido clase conmigo saben que yo odio. Mi manera de estructurar las clases es más una conversación abierta, más que una ponencia, una cátedra de alguien que sabe mucho hacia alguien que no sabe nada. Yo creo que eso no sé, no es la manera ni de enseñar ni de aprender. Creo que todo tiene que ser más conversacional, así que sentiros libres en cualquier momento de la charla. Creo que hay un chat en el que podéis poner preguntas y todo, veré si las voy respondiendo en el momento o las respondo al final. La idea es hacer una charla muy cortita. Yo creo mucho como redactor en la economía de las palabras. Siento que nos adornamos bastante en cómo decir las cosas para poder, cuando realmente las podríamos haber dicho con muchas menos palabras y mucho más directos. Así que voy a intentar ser conciso, breve, cortita y al pie, que es como a mí me gusta. Bueno, Mauro os ha contado un poquito de mí, pero bueno, para los que no sepan, dejadme hacer una pequeña introducción. Como decía Mauro, yo empecé en el 2009 siendo alumno en Brother Buenos Aires, y a partir de ahí he tenido la suerte y el privilegio de que me llamasen de muchos y buenos sitios en diferentes partes del mundo. Entonces, digamos que mi carrera ha sido un poco, ¿cómo decirlo?, móvil o global, no sé cómo decirlo. Pasé por Holanda, por Ecuador, por Argentina, por España, donde yo soy, y nada, de hace 3 años y medio, como decía Mauro, estamos tanto Cora Pérez, que es mi dupla, y mi compañera fiel de trabajo, como yo, como directores creativos asociados en la comunidad, en The Community en Buenos Aires, trabajando para, bueno, por mencionar a algunos de nuestros clientes, trabajamos para Verizon, que es la compañía de telecomunicaciones más grande de Estados Unidos, sería como un Telefónica, un Movistar en España. Trabajamos para PETA en España, que es una ONG, la ONG que lucha por el trato ético a todos los animales. La verdad es que es un muy buen cliente para tener. Trabajamos para Comedy Central, que es un canal de televisión, y trabajamos, que es nuestro principal cliente, o por lo menos el que más manejamos nosotros, para la cerveza Corona, que es nada, si pensáis, si el resto de las marcas piensan que tienen una situación complicada, imaginaros una marca que ha tenido la mala suerte, que se llama igual que el virus, que está matando gente. Si hay una marca que está jodida con el coronavirus, creo que es Corona. Por eso ahora también nosotros estamos muy agobiados, con mucho trabajo, e intentando ayudarles a ver qué es lo que se puede hacer y cómo se puede reaccionar en esta situación. Dicho esto, me gustaría que esto fuese una clase totalmente libre de coronavirus, desde este momento hasta el momento que termine. Obviamente, si tenéis alguna pregunta relacionada, por supuesto, pero de mi parte voy a intentar que no haya ninguna referencia a esto, porque siento que estamos en un momento en el que nuestro cerebro necesita un poco un break, un respiro de todo el tiempo, datos, muertes, previsiones de expertos, qué va a pasar, qué no va a pasar. Así que vamos a darnos el lujo de al menos estar estos 40 minutos, lo que dure la charla, viviendo en una realidad paralela, que es la realidad que teníamos hasta hace poco y en el que esta palabra no existía, porque el mundo va a volver a ser lo que era, yo estoy convencido, y esto va a ser una fase. Empecemos a prepararnos para lo que viene y dejemos todo el tiempo de tener esto en la cabeza, porque la realidad es que no sé, yo siento que no nos lleva a ningún lado. Vale, voy a ver un poquito de agua. Nada, me gustaría empezar con una pregunta que de nuevo, como es más una charla y lo quiero plantear así, es una pregunta que sale en muchas charlas que tengo con colegas de la profesión, con exalumnos, que es ¿de qué depende el éxito de en la carrera de un creativo? Es una pregunta en la que yo traigo algunas respuestas, traigo algunos tips. No sé si no sé si tengo la verdad, si tengo la clave, al menos yo voy a contar cómo yo creo
como yo lo veo y de qué depende, pero es una pregunta que no por interesante me parece que no está contestada. A mí nadie me explicó esto cuando yo empezaba, cuando seguía tampoco me lo explicó, y ahora que continúo con mi carrera tampoco nadie me lo explica. Y cuando hablas con la gente, no está claro. Yo voy a dar cuál es mi visión, siempre basada en lo que yo he vivido, en cómo ha ido mi carrera y en cómo yo creo que son las cosas, tomando como una opinión, no como una verdad, pero bueno, al menos es mi verdad. Bueno, ¿de qué depende el éxito en la carrera de un creativo? Fundamentalmente de las buenas ideas. No conozco absolutamente a nadie que le haya ido bien en su carrera como creativo y sea incapaz de tener buenas ideas. A nadie. La diferencia entre unos creativos mejores y otros creativos peores es el tiempo que tardan en tener esas buenas ideas, la agilidad mental que tienen. Yo soy convencido de que si a todos nos diesen el mismo brief o el mismo encargo, ya sea en una agencia, en una productora, donde sea, y nos diesen un tiempo ilimitado para pensar en eso, yo soy convencido de que todos llegaríamos más o menos, a las mismas ideas o los mismos planteamientos. Por lo que te van a pagar más, lo que te van a pagar menos, vas a ser más reconocido, menos reconocido, es por el tiempo que tardas en llegar a esas buenas ideas. En el mundo en el que vivimos no puedes estar 2 meses dándole vueltas a un insight, no puedes tomarte 3 tardes libres para ir a observar a un parque. Ahí es donde entra en juego la agilidad mental que tiene cada uno y qué tan fácil o qué tan difícil te es llegar a tener buenas ideas. Pero insisto, no conozco a nadie que le haya ido bien y sea malo. Básicamente sea un mal creativo y tenga malas ideas. Toda la gente que le ha ido bien es porque tiene buenas o muy buenas ideas. Pero no solo depende de esto, depende de más cosas que, bueno, os voy a contar. Lo siguiente de lo que depende es de tu jefe. Nunca, o por lo menos a mí no me contaron esto, pero los jefes que tienes influyen radicalmente en el rumbo que toma tu carrera. Ojo, porque digo jefes, no digo agencias o productoras o empresas. Mucho más importante que para qué agencia o qué productora trabajas es quién es tu jefe. Puedes estar en una mala agencia y si tu jefe es alguien bueno, entre los dos podéis dar la vuelta a esa situación. Ahora, si estás en una agencia buenísima y tu jefe es malo, está jodido. Está jodido porque tu jefe va a tomar todas las decisiones que atañen a tu carrera. Él es el que va a decidir en qué proyectos estás, si es un proyecto mejor o un proyecto peor. Él va a decidir qué brief te da, qué brief no te da, con quién trabajas, en qué horario trabajas, va a decidir tu aumento de sueldo, va a decidir si te promocionan o te despiden, va a decidir absolutamente todo lo que tiene que ver con tu carrera. Y sobre todo es muy importante que tu jefe tenga confianza en ti. No todos los días podemos venir con buenas ideas y hay rachas mejores y rachas peores y proyectos mejores y proyectos peores, pero es imprescindible que, para mí, en mi opinión, que tu jefe confíe en ti. Sin la confianza de tu jefe va a ser muy difícil que tú llegues a hacer buenas ideas y por lo tanto va a ser muy difícil que tú crezcas en tu carrera. Así que mi consejo es, si alguna vez tenéis que decidir entre una buena agencia o un buen jefe, sin dudarlo me iría con el buen jefe, porque es una garantía de que te va a ir bien y sobre todo de que vas a tener de quién aprender y aprender cosas que sean útiles. Pero hay más cosas. Ok, tenemos buenas ideas, ok, estamos en un lugar donde tenemos un buen jefe, un jefe que nos valora y confía en nosotros. Después pasa por un buen momento. Puedes tener muy buenas ideas, puedes tener muy buen jefe. Si en la agencia, la productora, el sistema económico, lo que sea en lo que estás en ese momento, va a dar redundancia, el momento es malo, va a ser infinitamente más complicado que tu carrera progrese. Dije que no íbamos a hacer alusiones a la situación actual, no la voy a hacer. 2008, por ejemplo, que es cuando yo salí de la universidad, en España y en Europa en general había, bueno, creo que en el mundo, pero en Europa se afectó un poquito más, había una crisis económica brutal. Si yo hubiese empezado a trabajar, en vez de en el 2009, hubiese empezado a trabajar en el 2005, el salario con el que yo hubiese entrado hubiese sido mejor, las agencias hubiesen estado en un mejor momento, los clientes hubiesen estado en un mejor momento y hubiese habido muchísimas más oportunidades para llevar a cabo proyectos interesantes. Como eso no sucedió, sino más bien al contrario, el mal momento que vivía el mundo y el mal momento que vivía la economía obviamente se reflejó en las compañías, en los jefes y en todo, y
nada, y pasó a ser un mal momento también en lo personal, porque cada vez era más difícil hacer cosas interesantes. Pero bueno, hay más. Tenemos buenas ideas, tenemos un buen jefe, tenemos la suerte, porque es totalmente suerte, de caer en un buen momento. Después nos falta la última pieza y lo que es el kit de todo esto, que es trabajar en creatividad, que es tener buenos clientes, lo cual para mí es, creo que te diría, de todas las variables, la más difícil de todas. El éxito o el no éxito de una campaña, de un anuncio, de un videoclip, de una serie, de lo que sea que os imaginéis, últimamente es por último es el cliente, porque es quien lo paga, quien decide si se hace o no se hace, quien decide cómo se hace, quien decide cuándo se hace, y al final es el objetivo último de todo el proceso anterior. Es el por qué existen las agencias, las productoras, es para hacer dinero. Si la persona que pone el dinero no está de acuerdo con el proyecto, tiene un feedback, tiene otra opinión, el proyecto no va a salir, y eso es ley. Así que bueno, tenemos 4 cosas que son buenas ideas, que está en uno, un buen jefe, un buen momento y tener un buen cliente, que nada, como digo, para mí es lo más difícil. Ahora creo que hay como una nueva tendencia dentro de los clientes del marketing que están empezando a abrirse un poquito más a la creatividad, están empezando a abrirse un poquito más a arriesgar, a no dar el mismo mensaje convencional de siempre. No sé, Dove es una marca, Dove los cosméticos es una marca que lo lleva haciendo un tiempo, Burger King es otra marca que lo lleva haciendo un tiempo. Cuando yo veo, por ejemplo, cosas de estas marcas, sinceramente, hay ideas geniales y hay ideas que son una mierda, en mi opinión, pero lo que me da envidia no son las ideas, lo que me da envidia es el cliente. El poder tener una relación con un cliente en la que la confianza sea ciega, prácticamente te diría que es la excepción dentro de la profesión hoy en día. Ojalá que más clientes se vayan abriendo a eso y nada, y que la creatividad vuelva a ser quien mande dentro de este proceso. Porque a veces, no sé, perdón por hablar de Burger King, pero creo que es como una marca que el año pasado ganó en Cannes como anunciante del año y todo el mundo la tiene ahora como idolatrada. Para mí la clave de esa marca y de ese cliente es la fe ciega que tiene en hacer. Cada año hace, no sé, 30 ideas diferentes por año, que son 3 por mes. Y todas las ideas tienen una intención creativa. Algunas son brillantes, son de las mejores cosas que vi en los últimos años en la profesión, y otras no lo son. Pero el logro, desde luego, es llevar al cliente, mover al cliente de siempre estar reticente a probar cosas al contrario, ante la duda, a probar y confiar en la agencia y tirar para adelante. Entonces, al final, lo único que depende de un creativo, de nosotros, en nuestra carrera, son las buenas ideas. El resto, los jefes, los momentos, los clientes, todo eso no depende de nosotros. Es muy jodido de asimilar, pero tiene un componente de azar muy grande. Te diría que el 90% de todo eso es azar. Tú puedes ir tomando decisiones que crees que son correctas, pero al final del día no dependen de ti. Entonces, centrémonos en lo que sí depende de nosotros, que es tener buenas ideas. Bueno, perdón, no es tener buenas ideas, y este es el punto que quiero hacer. Una vez que tienes buenas ideas, el proceso no acaba ahí, el proceso empieza ahí. Todos los que estáis en Brother o en otras escuelas o estáis empezando, existe como esta sensación, cuando llegas a una agencia, a una productora o a una empresa que vayas a trabajar, existe esta sensación de que el trabajo del creativo es pensar. Bueno, eso no es verdad. Los pensadores son los que piensan, los creativos crean. De nada le sirve a un creativo, ni en su carrera, ni absolutamente para nada, estar 8 horas pensando en un escritorio todos los días, que pase un año laboral y que todas esas ideas que tú pensaste se quedaron ahí, en tu escritorio, en tu despacho y no salieron de ahí. Los creativos estamos hechos para crear. Pensar es una parte muy importante del proceso, pero no acaba ahí el proceso. El proceso acaba cuando lo que has pensado se materializa y nada, está en el mundo y todo el mundo puede verlo. Esa es la razón de ser de nuestro trabajo. Ahora en las agencias, y en las productoras, cada vez es más difícil producir, por muchos factores que podríamos estar aquí toda la tarde analizando, pero creo que no vale la pena.
Cuando hace unos años era normal que un equipo creativo produjese, no sé, 2, 3, 4 campañas por año, no entremos en ya igual si son muy buenas o muy malas, pero al menos ese sea el nivel de producción. Ahora mismo eso, excepto en agencias o en productoras contadas, es muy difícil. Entonces, todo el trabajo que hace el creativo, que es pensar, al final no está en su portfolio. Su portfolio solo está lo que sale, que es un 1% de lo que piensa. ¿Cuál es el problema con esto? Hay mucha gente que está en esta situación, en este bucle maligno. Espero que si alguno de vosotros estáis en este bucle, creo que esta charla es para vosotros. Ya estoy en una agencia, ya estoy en una productora, ya estoy donde sea que sea, no estoy produciendo buen trabajo. Por la razón que sea, porque no tengo buenos clientes, no es un buen momento, no tengo presupuesto, no tengo un buen jefe, por la razón que sea. Tú estás teniendo buenas ideas, pero esas ideas no se producen. Por lo tanto, nadie te llama de otra agencia mejor o de otro lugar mejor. Por lo tanto, sigues sin producir buen trabajo. Por lo tanto, siguen sin llamarte. Sigues sin producir, siguen sin llamarte. No me llaman, no produzco, no me llaman. Y el bucle puede ser eterno. Y cada vez hablando con colegas de la industria y con compañeros o exalumnos, hay mucha más gente que está en esta situación. Y yo entiendo que tiene que ser, por suerte, creo que muy pocas veces me pasó, pero las veces que me pasó es muy frustrante, porque tu parte, que es tener buenas ideas, ya está hecha, están ahí las ideas, se presentan a tu jefe, a tu cliente, a quien sea, pero por una razón o por otra, que no dependen de ti, esas ideas no pasan. ¿Eso qué es lo que hace? Que termines estando muy, muy estancado en tu carrera. Y creo que en el momento que sintáis que este bucle está empezando a pasar, es el momento de salir de donde estáis y empezar a buscar soluciones, además drásticas. Y no hace falta que pasen 5 años para esto. En 6 meses te das cuenta de que eso está pasando. Y creo que el error es empezar a poner excusas. No, mi jefe, no, yo tengo buenas ideas, pero es que mi jefe, pero es que el cliente, pero es que todas esas excusas no te van a llevar a ningún lado. Lo que tienes que hacer es buscar la solución y salir de ahí cuando puedas. Y nada, la charla de hoy viene un poco a traer una solución, lo que yo creo que es una solución para cuando estamos en este bucle y para toda la gente que está en este bucle. Si el sistema no funciona, si no está funcionando el sistema donde estás, no estás produciendo buen trabajo y tú tienes las ideas pero el trabajo no se produce, básicamente tienes que hackear el sistema. Tienes que salirte, pensar que le den por el culo al sistema y buscar tus propias soluciones. No quiero decir que tengas que renunciar a tu trabajo en ese lugar que no está funcionando. Todos necesitamos pagar facturas, pagar el alquiler, pagar nuestros gastos. No hace falta que renuncies a ese trabajo, que te paga el alquiler de la casa, pero sí tienes que empezar a ver cuál es la manera en la que puedes producir cosas fuera de ese sistema que no funciona. Porque si hay la única persona que está preocupada por tu carrera, eres tú. La agencia está preocupada por otra cosa, tu jefe está preocupado por otra cosa, el cliente está preocupado por otra cosa, todo el mundo está preocupado por otra cosa. Te aseguro que nadie ha organizado un meeting de 20 personas para hablar de, oye chicos, ¿qué os parece la carrera de Rodrigo? ¿Está estancada? ¿Deberíamos ayudarle? No. La única persona que va a pensar en tu carrera eres tú. Por lo tanto, nada, busca soluciones. Y hay una solución que yo vengo aplicando durante mi carrera y es de lo que vengo a hablar hoy, que son los llamados side projects o mal llamados en español proyectos personales. Después hablaremos un poco de qué son y qué no son. Los side projects básicamente es todo eso en lo que trabajas cuando no estás trabajando, cuando no te pagan por ello. Tú tienes tu jornada laboral en tu agencia, tu productora, en tu estudio de diseño, donde sea que estés trabajando, que es lo que te paga las facturas, y después tú tienes que buscar estos proyectos para salir de ese bucle. Tienes que buscar cómo producir. ¿Cuál es la característica de estos proyectos? Que imagino que algunos estaréis familiarizados con ellos, otros no. Bueno, lo primero es libertad total. Total y absoluta. Ya no dependes de tu jefe, ya no dependes de un presupuesto, ya no dependes de un cliente, ya no dependes de un timing, ya no dependes de un buen o un mal momento de la agencia. No dependes absolutamente de nada. De lo único que dependes es de ti mismo. Eso es maravilloso, pero hay algo paradójico con la libertad, que es que cuando te la quitan duele, pero cuando te la dan asusta.
si vienes de todo el tiempo quejarte de siempre era culpa de otro, que los proyectos no saliesen, siempre era culpa de otro. Nunca era culpa tuya, siempre era culpa del cliente. Cuando empiezas a emprender un proyecto por tu cuenta, eso te pone frente al espejo y estás tú solo. Por lo tanto, el mérito o el no mérito de si ese proyecto pasa es solo tuyo. Y no vas a tener feedback de nadie, nadie creativamente te va a guiar diciéndote esto está bien, esto está mal. Todo ese feedback que siempre has odiado y que tu jefe, tú ibas con una idea que te encantaba y tu jefe te decía no, no me gusta por esto y por esto, no la vamos a hacer. Esa sensación que siempre has odiado de feedback desaparece. El feedback te lo das tú a ti mismo. Pero con esa ausencia de feedback también desaparece la ausencia de guía. Es decir, tienes que empezar a formar tu propio criterio en qué es bueno, qué no es bueno, y por qué voy a hacer esto y cómo lo voy a hacer. Ya solo depende de ti. En cualquier caso, para mí la libertad total siempre va a ser una ventaja. Por más que asuste al principio, por más que quizás no estemos preparados para tener ese nivel de libertad, porque venimos acostumbrados a un sistema encorsetado, para mí es maravilloso poder emprender el proyecto que te dé la gana. Después, hay algo que es un poco lo que estábamos hablando. Se acabaron las excusas. Se acabaron las excusas de estás tú solo. Todo es gracias o todo pasa gracias a ti o porque tú no has sido capaz de hacerlo. Y esto es algo genial. Hay muchos creativos que se pasan parte de su carrera cuando llegan a este momento de bloqueo, de estancamiento, de que ven que no están creciendo. Cuando llega a este momento hay dos maneras de plantearlo. La primera es, me voy a la cafetería, me voy al bar, me tomo unas cervezas y empiezo a decir que no, mi jefe es un cabrón, el cliente es imbécil, cuentas no entiende, producción es un desastre. Todo está mal y por eso los proyectos no pasan. Esta es la opción número uno, que nunca te va a llevar a ningún sitio. Te va a llevar a donde ya estás, que es a seguir estancado y seguir quejándote. Y después está la opción número dos, que es esto. No funciona, bueno, todas estas excusas las ponemos de lado y empezamos a hacer cosas por nosotros mismos. Empezamos a hacer cosas donde todos esos factores no influyen. Y después hay algo que tienen los side projects que a mí me encanta, que es que no existen, yo le llamo que no existen máscaras, como este maravilloso luchador mexicano, que por cierto os recomiendo, a ver, creo que lo tengo por aquí. Ya que estamos todos como paraditos, voy a recomendar un libro. Se llama Lucha Libre Mexicano. Es del autor Lourdes Grobet. Si os fascina el mundo de lo bizarro, como luchadores dando de mamar a sus hijos, te lo recomiendo. Pero bueno, eso es solo un insight. Como decía, en publicidad pasa que siempre estamos detrás del escudo del cliente y de la agencia. Me explico. Cuando tú haces una campaña o filmas un videoclip o cualquier trabajo creativo, hablo siempre de trabajo creativo, en este caso publicitario o de producción publicitaria, siempre estás escudado detrás de un logo. Nadie por la calle va a decir, uy, ¿habéis visto la última campaña que ha hecho Rodri? Porque nadie sabe que es tu campaña. O sea, lo más parecido a exponerte al mundo es que tu nombre esté en una ficha técnica que solo lee un nicho de población muy pequeño, que es la gente de publicidad, y que es anecdótico. O sea, a nadie le importa. Siempre es hacer trabajo que otros van a firmar. Si el trabajo es una mierda, al cliente le va a ir mal y la gente va a hablar de, uy, ¿has visto la última campaña de, no sé, Coca-Cola? Es asquerosa, la odio, la gente va a tuitear, odio la campaña, horrible, fatal. Si la campaña es increíble, el mérito es de Coca-Cola también. Y lo que va a tuitear la gente y van a compartir y va a haber todas las alabanzas es al cliente, que es al final quien pone el dinero y el nombre. Como creativos estamos acostumbrados a siempre tener ese escudo. Y me parece que está bien cuando emprendes proyectos por tu cuenta, ese escudo desaparece. Y de repente si la cagas tú.
Y si triunfas, triunfas tú. Funciona para los dos lados. No sé, yo como anécdota, en el año 2014 creo que fue, o 2015, yo hice la peor campaña del año en España. La peor. Me refiero, gané ese premio. Un anuncio mío ganó ese premio. El peor anuncio del año. Le preguntaron a la gente y la gente votó. Y no sé cuánto por ciento de la gente votó que era el peor del año. Era un anuncio para una compañía eléctrica española que se llama Endesa. Que la realidad es que, después si queréis mirarlo o googlearlo, el anuncio no era brillante, porque, bueno, no lo era, está bien ser autocrítico, pero estaba muy, 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 muy lejos de ser el peor. Filmamos con Nacho Gallán, que es uno de los mejores directores españoles de la actualidad. Estaba muy bonito hecho, estaba todo genial. ¿Cuál fue el problema? Hicimos un anuncio que apelaba al sentimiento nacional de ser español en tiempo de crisis y que los españoles podemos y los españoles somos fuertes y todo esto, mientras la compañía subía la tarifa un 30% y dejaba sin luz a no sé cuántos cientos miles de familias. Entonces la gente votó que era el peor anuncio del año, no por el trabajo creativo en sí, sino por quién lo firmaba. Por suerte, en el caso a mí no me repercutió para mi carrera, de hecho es que estoy confesando esto por primera vez, pero es un ejemplo de esto, de esa máscara que tenemos. Si el anuncio va mal o va bien, nunca es gracias o por nosotros, siempre es la marca. Y está bien quitarnos la careta y empezar a hacer cosas por nosotros mismos. Os he traído unos cuantos side projects para que charlemos de ellos y sobre todo para que un poco inspiraros a cómo esto puede hacer que toda esa gente que está estancada en su carrera vuelva otra vez a estar en la palestra, consiga un trabajo mejor, consiga un aumento de sueldo o simplemente consiga hacer cosas que para mí es lo más importante, que creativamente le llenen y sienta que sirve, que recupere, digamos, la fe en la creatividad. Estoy bebiendo mucho agua porque estoy hablando mucho. Bueno, como decía, yo empecé en Argentina hace 10 años y os voy a contar cómo yo empecé a trabajar en publicidad y no fue gracias a hacer publicidad, fue gracias a hacer otra cosa. Esa casita de ahí donde está el patito, esa casita blanca tan bonita, es donde vivía yo, junto con otras 10 personas, en una suerte de, no sé, especie de comuna hippie, que es lo que podía pagar por aquel entonces cuando era estudiante. Esto era calle Soler, a ver si me acuerdo, era 364, número 364 de la calle Soler. Y a mí siempre he sido muy observador y me ha gustado como encontrar problemas pequeños que están pasando alrededor mío para intentar solucionarlos, y ahí es donde entra la creatividad, en cómo lo soluciona. Yo recién llegado de Holanda, que estaba viviendo, me llamaba la atención la cantidad de mierda que tenía la calle en Buenos Aires. No esta calle en particular, sino todas las calles. O sea, era increíble la cantidad de basura y lo poco concienciada que estaba la gente y toda la mierda que tiraban al suelo. Pero lo que me parecía increíble es la cantidad de mierda de perro que había en la calle. O sea, en una calle podías encontrarte 30 o 40 mierdas de perro. O sea, lo raro era recoger la caca. Lo normal era que la gente dejase que el perro cagase donde quisiera. Cuando veías a alguien que la recogía era como, mira, la excepción de la regla, que para mí era una locura. Era como, pero no sé, bolsas de plástico en todo el mundo, agáchate y cógelo. Entonces empecé a hacer una cosa que es, empecé a señalizar, esto sé que es un poco escatológico, pero la gente ya estaba acostumbrada a convivir con la mierda en la calle, con esa mierda de perro. Entonces la gente pasaba y no la veía, la pisaba, pero ya era parte de la cotidianidad, nadie reparaba en eso. Y empecé a hacer estos cartelitos, junto con un par de compañeros que me ayudaban de la escuela, para señalizar dónde estaban todas esas mierdas. De modo que cuando tú mirabas a la calle, en vez de ver la suciedad de siempre, veías, no sé, traje unas cuantas fotos, pero os prometo que había 30 o 40 mierdas por calle. Entonces, digamos que esto fue la primera fase, empezar a señalizar todas las mierdas. Hubo una segunda fase, que fue, y vuelvo para atrás, desde esa bonita azotea, que está arriba en la casa, con una cámara fotográfica,
muchísima paciencia, muchas horas por día y un buen zoom, nos dedicamos a hacer fotos a todos los dueños de perro que no recogían la caca. Uno por uno. Todos los dueños les teníamos registrados fotográficamente. Digamos que les habíamos pillado con las manos en la masa. Pero no nos quedamos ahí. Hubo una tercera fase, que fue, una vez que teníamos la prueba del delito de estos dueños, lo que hicimos fue seguirlos. Bajábamos rápido por la calle y los seguíamos hasta su domicilio, hasta donde vivían, a unos cuantos, a los que pudimos seguir. De modo que ya sabíamos quiénes eran, dónde vivían y teníamos la prueba de lo que estaban haciendo, que es dejar la calle llena de mierda porque no querían recoger la mierda de perro. Y esto nos llevó a hacer esto. Imprimimos, sin exagerarte, 200 o 300 carteles a color, como este que te decía, estamos cagados, señora que vive en el 3260, sabemos que es usted quien no recoge la mierda de su perro. Fue, creo que como un buen scratch y una forma de poner a toda esa gente ante el vecindario, exponerlos y decir, cabrones, sé que sois vosotros. O sea, te estoy dejando en ridículo delante de todos tus vecinos, porque sé que eres tú. Imprimimos todos los carteles y, obviamente, toda la gente que estaba ahí se paraba a mirarlos y, obviamente, les conocían, porque todos eran vecinos. Entonces, la sensación de vergüenza y de enfado también de todos estos vecinos se hizo muy notable. ¿Qué es lo que pasó? En un plazo de una semana había como un 80-90% menos de mierdas en la calle. Solo en esa calle, porque obviamente no podíamos cambiar la realidad de toda una ciudad, pero al menos sí podíamos cambiar la realidad de la calle en la que vivíamos. Y obviamente si tú pasas con tu perro y ves, sin exagerarte, 200 carteles a color con fotos de gente escrachada, te lo piensas 2 veces antes de que tu perro cague ahí y no recogerlo. Entonces, de una motivación personal, que era, no puedo entender cómo la gente es tan cerda, surgió un proyecto que terminó siendo, primero, muy útil para esa calle porque funcionó, y segundo, terminó siendo muy útil para mí, porque después de todo esto nos hicieron un par de entrevistas en periódicos nacionales en Argentina, salimos en algunos medios, y eso hizo que muchas unas cuantas directores creativos de buenas agencias en Argentina se empezasen a interesar por quiénes eran los zumbados de la cabeza que habían hecho esto. Porque el proyecto está bien, al margen de que no sea publicidad. Y de nuevo, no dependíamos de un presupuesto, no dependíamos de un cliente, no dependíamos de un timing, no dependíamos de nada, ni siquiera de un brief, porque el brief nos lo creamos nosotros. Y nada, es como un buen ejemplo y es algo que a mí en lo personal me sirvió para empezar mi carrera y un poco para poner mi nombre en el mapa de, ¿quién es este? El cabrón que hizo lo de los perros. Nada, quería compartirlo con vosotros. Obviamente, bueno, la parte mala de esto es que me tuve que mudar porque recibí unas cuantas amenazas de mis vecinos. Digamos que no les sentó muy bien la campaña. La campaña funcionó, sí, pero me tuve que mudar. Así que bueno, hubo que sacrificar algo. Nada, vamos a ver más proyectos como, obviamente no todos míos, al revés, la mayoría son de otra gente, porque quiero que esto que veáis un poco y que os inspiréis en qué cosas se pueden hacer. Este es uno de mis proyectos favoritos de los últimos años. Está hecho por una diseñadora británica. Ahí tenéis su @ por si queréis saber quién es y seguirla. Se llama Absorbed by Light. Es una escultura que está en Amsterdam Canal. No tiene absolutamente nada que ver con publicidad, no responde a ningún brief, pero sí tiene un insight poderosísimo que es cuán enganchados estamos hoy en día a la tecnología. Me parece a nivel artístico me parece increíble, me encanta la sencillez que tiene, me encanta cómo lo ha hecho y me encanta que lo haya hecho porque ella ha querido y no porque nadie se lo ha mandado. Y de nuevo, en mi caso particular yo he contactado a esta chica para ver si estuviera interesada en trabajar con nosotros. Entonces, es algo que no tiene nada que ver con su realidad, con su sistema, pero que al hacerlo la vuelve a poner en el sistema. ¿Se entiende?
sé que puede parecer súper complejo, pero es esta chiquita, una chiquita como vosotros, como yo, como todo el mundo. No es Miguel Ángel haciendo una escultura, no está en el Louvre, no, es alguien que tuvo la idea, hizo la escultura, le puso un cablecito de lámpara por dentro y así de simple como es, os aseguro que le funcionó. Ahora es súper famosa, creo que está haciendo esta serie de esculturas, le han llamado de otras ciudades para hacerlas, creo que está en Londres, creo que va a estar en Nueva York. Y de algo tan sencillo como una escultura que creo que es de cartón piedra, puede traerte muchísimas cosas buenas a tu carrera y sobre todo te puede traer muchas cosas buenas a esa situación de bloqueo creativo que tienes, a otra vez reenamorarte de la creatividad. Este es un proyecto que me encanta, que empezó siendo un proyecto que estos dos creativos lanzaron por su cuenta y que ha terminado siendo su forma de ganarse la vida económicamente. Se llama The Oratory Laboratory, que es como un poco un trabalenguas en inglés. Estoy pensando en unos genios. Se dieron cuenta de que la mayoría de la gente no sabe, ellos son redactores, se dieron cuenta de que la mayoría de la gente no sabe escribir. Entonces se dedicaron a escribir discursos para funerales, para bodas y para graduaciones. Tú les llamabas y les decías, no sé, no me veo haciéndolo yo, también porque soy redactor, pero parece ser que había gente que tenía su discurso de graduación, era muy importante para él, no sabía escribir bien, no sabía poner en palabras lo que él quería hacer. Les llamaba y estos chicos te confeccionaban, te redactaban tu discurso de graduación. Ni que decir tienes si un discurso de graduación es importante, los votos de tu boda o el discurso de tu boda, o más aún, cuando te toca hablar en un funeral, y son como sitios en los que no la puedes cagar con tu discurso. Y para toda esa gente a la que le cuesta mucho escribir de una manera creativa, que son el 99% de la población mundial, esto es una solución, y es una solución genial, porque tú tienes una call con ellos y ellos te van indicando por dónde ir, por dónde no ir, y en última instancia son ellos quienes te escriben el discurso. Entonces, de hecho, este es un ejercicio que yo hacía con los alumnos, el escribir el speech para un funeral. Me parece increíble. Te pone en un lugar, si hay un momento en el que no hay lugar a error, creo que es un funeral, no hay otra. A ver, tengo un vídeo aquí que creo que va a explicar este proyecto mucho mejor que yo. A ver si podemos verlo. Bueno, es maravilloso, tanto a nivel de diseño como a nivel conceptual. A mí me encanta. Es un proyecto de Mica Galino, es una creativa, creo que es argentina. Yo no la conozco personalmente, tengo amigos en común, no la conozco personalmente, pero no me cabe duda de su talento porque la verdad es que es genial. Tanto la idea como cómo está ejecutado. Hacer joyas de comida para contar que la comida es un bien lujoso para mucha gente parece espectacular. Y de nuevo es un proyecto del que no tienes nada, estás totalmente fuera del sistema. Ella diseña, ella se pone en contacto con la gente, con homeless o con la gente que no tiene casa y que necesita vender estas joyas para poder comer. Ella las distribuye y de nuevo las vuelve a fabricar. Parece increíble y estoy seguro de que en su carrera le ha ayudado y le ha ayudado mucho porque, nada, si nada más que lo googleéis vais a ver que tiene un montón de entrevistas en un montón de medios, la gente se ha hecho eco, digamos que estoy seguro que le ha ayudado otra vez a estar en el mapa. Bueno, esto es lo mismo, un proyecto que terminó siendo un negocio. Supongo que, no sé, en este momento que tiene ¿cuántos? 1,5 millones de seguidores, todo el mundo conoce a 72 kilos, un ilustrador maravilloso al que recomiendo que sigáis en Instagram, que compréis sus libros, porque lo que hace es genial, no solo porque dibuja muy bien
y muy simple, sino por los textos que transmite. Todo el mundo conoce a 32 kilos. Yo conozco a Oscar Alonso, que es la persona que está detrás de todo esto, porque era compañero mío cuando yo trabajé en el campus Sachi en Madrid. Y por eso creo que todavía le doy más valor, porque él y yo teníamos la costumbre de volvernos caminando juntos a casa y vivíamos muy, muy lejos de la agencia. Entonces podían ser caminatas de 1 hora y cuarto, tranquilamente, 1 o 2 veces por semana. Y siempre volvíamos inevitablemente hablando de cosas de la agencia. Este proyecto es una putada, porque no va a salir, porque el cliente, porque nuestro jefe es un cabrón, porque no hay dinero, porque, no sé, es inevitable descargarte con tus compañeros y hablar de todo lo que no funciona dentro del sistema que estás trabajando. Pero para mí era como una inspiración tener a Óscar, porque era, honestamente, alguien que en ese momento no le estaban saliendo las cosas todo lo bien que él querría dentro de la agencia, y sin embargo, en paralelo, estaba haciendo algo que estaba despegando y que ya se veía desde el principio que iba a terminar siendo un auténtico hit, como ha terminado siendo. Entonces, nada, yo le tengo mucho cariño, obviamente, a él en lo personal, pero al proyecto también, porque es como una de las muestras más claras de que lo he vivido en persona. O sea, he vivido cómo lo creaba, he vivido cómo lo alimentaba y he vivido ahora que me pones muy contento, todo el éxito que está teniendo, los libros que hace, las conferencias que da y nada, la realidad es que se merece todo lo bueno que le pase, porque ha demostrado que le ha puesto muchísimos huevos, muchísimas ganas, muchísima fuerza a un proyecto que estaba fuera del sistema, cuando lo fácil hubiese sido quedarse dentro del sistema y quejarse. Así que nada, seguidlo, comprad sus libros porque es genial. Que quede claro que yo no me llevo ningún porcentaje, es solo porque es genial. Bueno, os voy a robar 4 minutos, no os voy a robar, voy a pedir 4 minutos de vuestra atención. Vamos a ver un proyecto de un director que se llama Josh Sonkin, ahí tenéis la web abajo, un director que cuando estaba empezando, que no fue hace mucho, creo que fue como hace un año, decidió hacer algo que nadie le había pedido, que era un cortometraje, que a mí me parece brillante, obviamente, por eso lo estoy enseñando, y nada, quiero que tengamos 4 minutos para verlo. What's up, little fella? Oh my God. I'm sorry, I'm getting scary there. Ooh, what type of dog is that? Is that Terrapoo? Terratees. Terratees. Little tear my heart out. He's so cute. His little teased hair and shit. Yeah, he's so sweet. He is cute. Little crown jewel, huh? You're a star. But you're fun. You're cool. You're here for them. It's not about you. You're a star. Does he bite? I don't think so. Whoa! That's my dog! He just took my dog! He just took my dog! That is my dog and he just took it and that dog is my life! You have to save that dog, please! Please go save that dog! Dummy dog! Why you make on me, dude? What the fuck? Give up. Yo, why you give up? Ringo? Oh my God!
Why are you naked on me, dog? You. Oh, you fucking up! You fucking up a good shirt! You have the Oh, you're oily and shit! to remain under duress. Put some clothes on, player! You're safe, ma'am. Okay. I got the dog. What are you, a fucking swimmer? Anything you say can and will be used against you in a court of law. Yeah. Oh. Police brutality, dog. I'm sorry, you okay? That was my multi-pool right there. That's my, like, spirit dog and shit. Come here, Ringo. You undercover? No cover? What? I don't even know. You make no goddamn sense. This is the most fucked up thing a police officer's ever done to me. Thank you. Thank you. You're a good boy. Such a good boy. You got plastic handcuffs. Bueno, nada, maravilloso. Me encantó el cortometraje, me encantó el guión, es muy, muy divertido. Y a este tipo, a Josh Sonkin, le ayudó un montón a despegar, a hacerse conocido, a que la gente conociese su nombre. A raíz de esto sé que le salieron un montón de trabajos más. Y de nuevo, no es un proyecto, está muy, muy, muy bien hecho, pero no es un proyecto súper ambicioso, es un cortometraje hecho con 3 actores. Si queréis contamos al perro, 4 actores, en una calle. Nada, es un ejemplo perfecto de cómo, si no estás produciendo comerciales o anuncios o piezas audiovisuales que te gustan, puedes emprender la producción de cosas que te gustan por otro lado y llegar a cosas tan maravillosas como estas que la realidad a mí me da envidia. Me da envidia cuando de esas cosas que cuando las ves dices que simple era la idea y que simple era de hacer y no lo vi. No lo vi y lo hizo él. Este es un proyecto que tiene tiene como 4 años ya, creo, es un poco viejo, pero a mí me sigue encantando, que es este tipo que coge su bici y se dedica a hacer dibujos a través del GPS. Me parece maravilloso que creo que es Los Ángeles esto, ¿no? Sí, es Los Ángeles. Me parece maravilloso que alguien se haya tomado el tiempo y haya encontrado esta forma de dibujar tan creativa y tan buena. Lo mismo, si tú como creativo, publicitario, productor, director, artista, lo que sea, vienes con esto en tu portfolio, al menos yo y mucha gente que creo que hablo por ellos, la mayoría de la gente que conozco te va a decir, me interesa trabajar con este tipo. Este tipo es muy interesante, no me importa si lo que está haciendo en su agencia no está bien, porque otra vez, no depende de él todo eso, depende de más cosas. Ahora, esto es muy interesante y te pone como creativo en un lugar inquieto y en un lugar que está bien. Y bueno, por último, empecé hablando de algo que había hecho yo y vamos a terminar con algo que he hecho yo también, porque bueno, también está bien predicar con el ejemplo, si no es muy fácil enseñar cosas que están genial, ninguna las has hecho tú. Este es nuestro último libro, está hecho junto con Cora Pérez, que es mi dupla, con la colaboración de muchos artistas y sobre todo gracias a Ian Patrick O'Connor. Ahí os dejo sus arrobas por si los queréis seguir, os lo recomiendo. Es un libro que, bueno, es un poco autopromo esto, aunque bueno, realmente no es promo porque está agotada la primera edición y no lo podéis comprar. O sea que es rara, es como un autopromo que no te conduce a ventas. Entonces, digamos que es... el libro se llama The Other Football, como decía, la primera edición ya está agotada y el proyecto nace de la agencia. El proyecto nace de una inquietud que Cora y yo teníamos respecto a este tema. ¿No? Vivimos en Estados Unidos, que creo que es el único país en el mundo en el que el fútbol que nosotros conocemos, el fútbol de Messi, de Ronaldo, el fútbol de jugar con la pelota a los pies, es el otro fútbol, por eso el libro se llama The Other Football. Aquí el fútbol americano, el rugby, es el fútbol de verdad, eso es el deporte mayoritario. Y después está este otro fútbol que la verdad es que no le importa mucho a los americanos y solo les importa a los inmigrantes, tanto asiáticos como Latinoamérica, europeos. El fútbol, nuestro fútbol, el otro fútbol en Estados Unidos tiene
un pequeñito espacio gracias a ellos. Si no fuese por ellos, no hubiese pasado. Nosotros le presentamos este proyecto a un cliente, que era una marca de cerveza, y la verdad es que el cliente no te diría que le disgustó, pero tampoco se emocionó. Y nada, no se hizo. Entonces decidimos hacerlo nosotros. Empezamos a sacar esta idea fuera del sistema y a producirla con nuestros propios medios. Tardamos como más o menos un año, si no me equivoco, desde el momento que empezamos hasta el momento que se publicó. Y la verdad es que el proceso de creación y el resultado ha sido maravilloso. Nos fuimos dando cuenta de toda esta realidad que existe en el fútbol amateur y que está tan lejos de los focos del fútbol profesional. Durante este año estuvimos yendo periódicamente a campos de fútbol amateur, campos públicos donde la gente va a jugar, para hacer entrevistas a todos los jugadores que allí estaban, recoger sus testimonios, anécdotas, contaban sus historias. Y luego, aparte, con la colaboración de Ian O'Connor, que es el fotógrafo, tomábamos retratos y tomábamos fotos para, de alguna manera, poder captar la esencia de lo que estaba pasando en esos campos y de lo que nadie hablaba. Imaginaros que de Messi habla todo el mundo, del fútbol profesional habla todo el mundo, del fútbol amateur no habla nadie. Imagínate si a eso le sumas del fútbol amateur en Estados Unidos. El fútbol amateur en Estados Unidos es prácticamente, te diría que está casi estigmatizado como el deporte de las clases bajas inmigrantes. Así de claro. Y nos empezamos a encontrar pues, desde gente como este maravilloso jugador que fumaba mientras jugaba con una camiseta obviamente falsa del Barça, a estos hooligans de un equipo amateur, los que iban a ver los 10 personas, entre ellos ellos dos. Y te empezaron a contar sus historias, cada uno en su idioma. Hay gente que hablaba inglés, en portugués, en sirio, en español. Y descubrimos todo el mundo que había detrás. Descubrimos el tipo, solo por daros cuantos ejemplos, el tipo que está en la moto todos los días tenía que llevar la pelota en la mano mientras iba en su moto porque no tenía cómo llevarla a su casa. O descubrimos que ese señor que iba en chanclas y con medias estaba en libertad condicional y tenía una pulserita en el pie que si se alejaba más de X metros de su casa, la pulserita pitaba y venía a detenerlo a la policía. Entonces te contaba cómo era jugar con eso. O no sé, nos encontramos, la última foto está abajo a la derecha, una historia que a nosotros nos fue como un puñetazo de realidad. Ernesto Santos Bernal fue un hijo, un amigo, un compañero de fútbol que murió siendo muy joven, y una de sus pasiones era jugar al fútbol amateur, juntarse con sus amigos todas las semanas a jugar al fútbol. Entonces lo que hicieron tanto sus amigos como su madre, que con su madre fue con quien estuvimos hablando, es ponerle su nombre a la cancha y que los amigos siguiesen jugando allí todas las semanas, como una forma de, digamos, hacerlo inmortal, una forma de rendirle tributo. Y eso nos encantaba encontrarnos las historias con el fútbol profesional, los estadios, no sé, el Wanda Metropolitano se llama Wanda porque una marca pone dinero, en el fútbol amateur la cancha se llama Ernesto Santos Bernal porque es el amigo que falta y es un homenaje para él. La verdad es que es un proyecto que hemos disfrutado muchísimo, que nos hizo quitarnos las ganas, sobre todo nos sacó esas ganas de hacerlo. Está hecho, lo hicimos como nosotros quisimos, por fuera del sistema, con nuestros propios medios, sin tener que contar con nadie, sin tener que responderle a un cliente, sin tener que responderle a un jefe, sin tener que responderle a una agencia. Entonces, nada, la sensación ha sido muy gratificante y estamos muy contentos con el resultado. Si queréis un poquito más, Vice nos hizo una entrevista y ahí hablamos un poquito más sobre el libro y sobre cómo fue el proceso. Si alguien está muy interesado en comprarlo, lanzada la segunda edición, nada, supongo que lo postearemos en redes sociales y todo eso. Estoy hablando mucho, lo sé. Bueno, para terminar, hay algo que viendo todos estos proyectos, tienen un denominador común. La gente les mal llama proyectos personales, pero no es cierto, son proyectos profesionales. Porque todos los proyectos que hemos visto, el que un proyecto sea personal no quiere decir que tenga que estar mal hecho. Esto no es hacer un dibujo para el Día de la Madre en un folio. Mi consejo es, todo lo que emprendáis fuera del sistema,
tenéis que exigiros a vosotros mismos igual que si fuese un proyecto 100% profesional, porque es la única manera de garantizar que la calidad de lo que hacéis es buena. Hay mucha gente que se confunde y dice, bueno, como es un proyecto personal y no me están pagando por ello, bueno, pues si lo puedo terminar en una semana en vez de en 2, bueno, lo hago. O si en vez de no puedo contactar con este fotógrafo y lo hago yo con el móvil, venga, lo hago. Eso me parece que es un error, porque la manera de que esto sirva es tomárnoslo como si fuese un encargo profesional y poner todas las ganas y todo el esfuerzo en hacerlo. Así que, por favor, no los llamemos proyectos personales, son proyectos profesionales. Si hay algo, bueno, hablaremos después de esto. Después hay otra cosa que hay que saber. La manera de mirar estos proyectos nunca debe ser un gasto, sino debe ser una inversión. ¿Una inversión por qué? Porque lo que te puede parecer muy caro al principio, si, por ejemplo, en el caso de todos los pósters que nosotros tuvimos que imprimir en Buenos Aires con la cara de los dueños que no levantaban la caca, eso tuvo un coste alto para la economía de unos estudiantes, en mi caso, que vivía en una casa hippie con otras 13 personas. Para mí, en ese momento, 150 euros era mucho dinero. No sé cuánto fue, me lo estoy inventando, pero pongamos que eran 150 euros. Para mí, en ese momento, era mucho dinero. Ahora, en el momento que terminó el proyecto y me llamaron de unas cuantas agencias y conseguí mi primer trabajo, esos 150 euros se quedaron en una anécdota, porque solo con mi primer sueldo ya estaba más que amortizado. Entonces, la manera de ver esto, para mí, no es que estás invirtiendo en tu propia carpeta, en tu propio futuro, en tu propio portfolio, no como un gasto. Y sé que hay muchos que no deben de estar seguro en la situación, no todo el mundo está en una situación económica ideal, no todo el mundo tiene dinero para invertir, pero no sé, es curioso porque nadie tiene dinero para estas cosas, pero todo el mundo tiene un iPhone 10 y todo el mundo lleva unas Dr. Martens, todo el mundo tiene tickets para un festival de música y se va de vacaciones 2 o 3 veces por año. Entonces, nada, no os pongáis la excusa de que si queréis contratar a un ilustrador o un fotógrafo o queréis imprimir en un papel X o necesitáis alquilar una cámara de fotos, no os pongáis la excusa de que no, es que claro, el dinero, porque la realidad es que si se quiere, se puede. Simplemente es una cuestión de prioridades. ¿Me compensa invertir en mi futuro y no irme de vacaciones? Es una decisión personal. En mi caso, sí. Y nada, mi experiencia me ha demostrado que vale la pena. Os recomiendo que hagáis lo mismo. Si no, bueno, siempre podéis seguir poniendo la excusa y no hacerlo. Y esto es igual muy importante. Ya que estamos fuera del sistema y no contamos con gente a la que le pagan por ayudarnos, tenemos que rodearnos de gente que tenga el mismo hambre que nosotros. Esto es algo que yo siempre se lo digo a los alumnos de Brother y nada más que entren. Es muy importante de quién te rodeas. La persona que siempre está con las excusas de por qué esto no se puede hacer, esto es muy caro, no hay tiempo, no puedo, os recomiendo que esa gente, chao, os olvidéis de ellos. Juntaros con gente que os haga mejores, que tú le digas, uy, mierda, necesitamos una cámara que grabe en slow motion, ¿cómo hacemos? Y esa persona tenga el mismo hambre que vosotros y venga con 3 soluciones, y tú vengas con otras 3 soluciones, porque es la única manera de que estos proyectos vayan adelante, con gente que realmente esté comprometida para hacerlo, que no le importe meter tiempo, meter dinero, meter ganas, y obviamente si en vez de tú solo estar rodeado de gente que está en la misma que tú, siempre va a ser un poquito más fácil. Y aparte va a ser un poquito más divertido. Aún así hay proyectos que se pueden hacer uno mismo y está todo bien y está perfecto. Y por último, y con esto quiero terminar, espero una versión no haberme extendido mucho, no os caguéis. No os caguéis, porque al principio da miedo. Cuando nosotros empezamos a hacer este libro, cuando hicimos lo de los carteles, por ejemplo, lo de los carteles había muchas cosas que podían salir mal. Por ejemplo, no es legal fotografiar a alguien sin su consentimiento y exhibirlo. No es legal en ningún país. Por lo tanto, las posibilidades de que nos denunciasen eran altas. No eran pequeñitas, eran altas. Imaginaros si lo hacéis. ¿Qué puede pasar? No, porque tú mismo te puedes cagar. No, me pueden denunciar, no, los carteles son muy caros. Claro, tengo que estar esperando todos los días, tengo que estar 6 horas con la cámara así, esperando a que la persona pase, después tengo que seguirla, imagínate si me pilla, igual me da una hostia. Había muchas cosas que podían salir mal, muchas cosas que podían salir mal.
Por lo tanto, teníamos muchos motivos para habernos cagado y decir, no, no lo hacemos. Por suerte, excepto las amenazas de muerte de los vecinos, el resto no salió nada mal y al revés, salió bien. Otra vez saldrá mal, pero no pasa nada, también es la naturaleza de estos proyectos. Algunos van a ser geniales y otros no van a ser geniales, pero es mucho mejor hacerlo y no quedarte con la duda que cagarte y otra vez seguir sin producir cosas que a ti te gustan. Y nada, con eso quería terminar diciendo que ahora mismo creo que es el mejor momento para que empecéis a pensar en cuáles son esos proyectos que os gustaría hacer, porque tenéis el tiempo, ya no tenéis la excusa del tiempo, porque muchos seguro que estáis pensando qué va a ser de mí en el futuro, por lo tanto tampoco tenéis la excusa de no sé qué va a ser de mí. Yo os traigo una solución, no sé si es la solución, pero al menos es una solución que depende de nosotros mismos, no depende de nadie más. Si sale bien como si sale mal, está en ti. Y la verdad es que es una sensación maravillosa cuando haces algo por ti mismo y recoges tú mismo los resultados. Te da como, no sé, paz interior. Y creo que nada, chicos, creo que es todo eso. He hablado mucho, lo sé. A ver, porque creo que hay como unas preguntas, ¿no? ¿Cómo haces como redactor para ganarle a la inseguridad? ¿Es posible o se aprende simplemente a convivir con eso? Es una buena pregunta. Supongo que la inseguridad te refieres a la inseguridad de que lo que escribes está bien. Entiendo, ¿no? Voy a entender que sí. Entiendo que en tu casa has dicho sí, sí, es eso. Yo creo que es un poco de las dos cosas. Aprendes a convivir con ello, porque obviamente cualquier trabajo creativo tiene el riesgo de que lo que a ti te parece creativo a otro no se lo parezca. Todo el mundo es muy subjetivo y todo el mundo tiene una opinión y obviamente hay veces que la vas a cagar y es así. De hecho, cuanto antes empiezas a cagarla, antes vas a vencer esa inseguridad. Luego después, no sé, hablando de escribir, a mí hay una cosa que me funciona mucho que es hablarlo antes. De nuevo, me funciona a mí. Cuando estás escribiendo en el papel funciona todo. Porque desde tu cabeza al papel hay una conexión directa, lo que tú te imaginas en tu cabeza, normalmente, si eres un buen redactor, lo puedes llegar a expresar con palabras, y en esa conexión no falla nada, porque está todo dentro de tu cabeza. El problema es cuando sale, cuando lo verbalizas. Yo te recomiendo que tanto si es un guión, como un anuncio, un diálogo, un speech, lo que sea, lo saques, lo hables, le pongas voz. Antes de presentarlo, o cuando lo estás escribiendo, hay algo en el acto de decirlo que te indica, te hace sentir si va a funcionar o no va a funcionar. También las palabras son un poco como música, entonces el cómo suena también influye. Pero bueno, sí. En respuesta a tu pregunta, siempre vas a aprender a convivir con la inseguridad a base de cosechar éxitos y fracasos. A ver. ¿Qué consejos das para un copy, para su currículum que deba tener sí o sí? Y tips para que hagan remarcable ese currículum entre varios postulantes. A mí me pasa últimamente que la mayoría de los portfolios que veo de copies no tienen mucha escritura. Eso es lo que me pasa. No, hay gente que es muy buen creativo, pero no es ni muy buen copy ni muy buen arte. Y está perfecto, es otro perfil y es un perfil que se necesita en las agencias. Para mí, en lo personal, la única forma de saber si alguien es un buen redactor es viendo qué es lo que redacta, qué es lo que escribes. Por eso, el tener en tu carpeta un cuento, un discurso, un manifiesto, un guión, me parece que hay algo de tener eso que suma, o por lo menos a mí en lo personal me fijo en eso. Me fijo mucho en eso. Así que creo que eso sería. A ver, Leo Arnelli, grande, qué buena Leo. ¿Cómo estás, amigo? No me puedes contestar, pero bueno, después hablamos. La pregunta es, cuando pase todo esto, sale reunión de Brothers, Mauro paga el asado. Creo que es una pregunta directamente para Mauro. Creo que simplemente diciéndolo aquí ya está comprometido, así que asumo que sí.
Y tranquilo porque va a pasar y va a pasar pronto. O sea que mucha fuerza para todos. Uy, Anonymous, todo otra vez. Entendido que alguien que no se acaba nunca de formar, ¿crees que tras un curso anual de una escuela de creatividad estás listo para entrar en agencia? ¿Recomiendas hacer algo al terminar? ¿Alguna lectura obligatoria? Mira, la verdad, en mi experiencia personal, sí estás listo. Creo que la creatividad primero que tienes un componente personal de algo que te guste, tienes algo que te guste a ti, que ya venías haciendo de antes. La escuela te ayuda a encauzar eso que venías haciendo y también te ayuda, te estimula a seguir y a que te des cuenta de que puedes hacer una carrera de eso. Para mí, con un año de escuela es más que suficiente. Ahora, depende mucho de cómo te tomes ese año de escuela. Si te lo tomas como un año de educación, si te lo tomas como un año de educación normal, como la universidad, voy a clases, hago check, hago la tarea, me vuelvo a casa, no te va a funcionar porque la dinámica tiene que ser otra. El profesor no tiene que estar detrás de ti, tú tienes que estar detrás del profesor. Si te manda a hacer un ejercicio, tú tienes que hacer 10, sin que nadie te lo mande. Me parece que esa es la diferencia. Si aprovechas ese año de escuela, y eso significa muchas noches sin dormir y darle duro a todo, creo que estás más que preparado. Pero que responda a la pregunta. Matías pregunta, ¿algún consejo para tener visibilidad en agencias de otros países? Y mira, creo que lo primero, y es algo fundamental, es el idioma. Si pretendes que te escuchen en otros países, tienes que hablarles en un idioma que otros países hablen. Lo cual significa el inglés. Es un poco lo que os contaba al principio de la charla. Yo he tenido la suerte de tener una carrera bastante global y siento que eso me da como otra visión y también me abre muchas más oportunidades. Lo que recomiendo es primero tener el portfolio en inglés, eso es fundamental. Bueno, lo primero es hablar inglés. Si no lo hablas, tienes que hablarlo ya. No solo para esto, sino porque el mundo va hacia ese lado. Segundo, tener el portfolio en inglés. Tercero, empezar a interesarte por interesarte por las agencias que quieres que se interesen en ti. Si tú te quieres meter en el mercado, no sé, vamos a hablar holandés, tienes que investigar qué pasa en el mercado holandés. Estar al tanto, quiénes son los clientes que están haciendo cosas, quiénes son las agencias, quiénes son los directores creativos que están ahí. Y luego, obviamente, esto que digo de hacer proyectos personales, side projects, de una forma global, te va a dar, si te sale bien, te va a dar toda esa amplitud. Obviamente, si vas a hacer, por ejemplo, lo de los perros que hicimos en Buenos Aires, nosotros lo hicimos en castellano porque obviamente la gente en la calle tenía que entenderlo y fue en español. Cuando hicimos el case, todo estaba, el vídeo que te contaba ya, todo estaba en inglés, de modo que cualquier persona de cualquier parte del mundo podía entenderlo fácilmente. Creo que es como básico, pero hay mucha gente que, a mí, por ejemplo, me sigue mandando el portfolio y me dice, no, me encantaría trabajar en Estados Unidos, entro en la carpeta y el inglés está con falta de ortografía o ni siquiera está en inglés. Entonces es como un básico. A ver. Erika pregunto por curiosidad, ¿de dónde son las fotos de tu presentación? Muy buena pregunta. Hay un poco de todo. Supongo que te refieres a los fondos super cool. Son de una revista que se llama Toilet Paper Magazine, que para todos, directores de arte y diseñadores en especial, pero os recomiendo 200%. Una revista maravillosa, que aparte tiene un estudio de diseño. Así que apuntadlo, Toilet Paper Magazine. Rebeca pregunta, ¿cómo es que consigues laburo en una agencia de otro país? Bueno, yo creo que son dos cosas. Lo primero es que tu trabajo sea conocido en otro país. Y esto, de nuevo, te lo da el trabajar globalmente, no hay otra forma. Y cuando digo trabajo, no solo el trabajo de la agencia. Si haces uno de estos proyectos que decimos hoy y terminas saliendo en New York Times, te aseguro que cualquier persona del mundo, cuando vea tu carpeta, va a decir, ah, mira, Rebeca es la que hizo esto que salió en New York Times. Eso es lo primero.
Y luego lo segundo, inevitablemente hay una parte grande que son los contactos que tengas y la gente que conozcas. Siempre es mucho más fácil que alguien confíe en ti cuando ya te conoce que cuando no te conoce. El proceso de irte a otro país, especialmente Estados Unidos, tienes que tramitarte una visa que vale muchos miles de dólares, lleva un tiempo, nada, como un tema. Obviamente cuando tienes una recomendación o te conocen o ya has trabajado, pues inevitablemente ayuda. Por eso es importante que los que estéis en la escuela penséis que vuestros primeros jefes son vuestros profesores, porque ellos mismos son los que van a poder recomendar a otras agencias si confían o no confían en vosotros. Lemuel, pusiste como ejemplo hablar de una agencia muy idolatrada. ¿Cuál era su nombre? No recuerdo esto. ¿Qué agencia? No entiendo esto. Tito, cuando llegaste a Miami, ¿cómo te adaptaste a redactar para un nuevo mercado y un nuevo idioma? Bueno, obviamente al principio era más difícil que ahora. No es que ahora es fácil, pero pensar y sobre todo escribir en otro idioma es mucho más complicado. Nada, como yo trabajé antes en el extranjero, digamos que el inglés lo tenía, pero aún así mi inglés no es perfecto y nunca lo va a ser. A mí en particular lo que más me cuesta, por ejemplo, es el humor. El humor cambia mucho de una sociedad a otra y la sonoridad de las palabras cambia mucho. A día de hoy me sigue costando mucho escribir gracioso en inglés. Tiendo a pensar en cómo es el chiste en español e intentar que funcione en inglés y esa no es la manera. La manera es, tienes que estar tan dentro de la lengua del idioma que te salga natural. Lo cual, obviamente, lleva un tiempo. Llevo 3 años y medio, estoy mucho mejor que estaba. Obviamente, no sé, creo que nunca llegaré a escribir en inglés como un buen redactor americano nativo. Pero bueno, tengo el inglés para no tener ningún problema en el trabajo y poder hacer mi trabajo bien. Si siento que en algún momento necesito la ayuda de un redactor nativo, que pocas veces pasa, la pido. Levanto la mano y la pido, no pasa nada. Christopher pregunta, ¿de qué se nutre un creativo para nunca dejar de estimular su mente y su creatividad? Yo creo que aquí es un poco personal. Hay gente que va mucho al teatro, gente que lee, gente que ve series, gente que escribe. No sé. A mí, por ejemplo, me ayuda a hacer deporte. Con nuestro trabajo, que es todo el tiempo estar así, como estoy yo en una silla, pensando 10 horas al día, todo el tiempo dándole vueltas a la cabeza, cuando de repente relajas la cabeza y de repente le empiezas a pedir al cuerpo en vez de pedirle a la cabeza, cuando vuelvo estoy mucho más fresco. A mí eso me motiva. Y después hay un motor fundamental en la industria creativa que es la envidia. Es como que nadie habla de eso, pero para mí es el motor principal de nuestra industria. Cuando ves una campaña de alguien y dices, qué hijo de puta, qué envidia, ojalá fuese mía. Me parece que eso te estimula a, no me puede pasar otra vez. Como no he visto esa idea, la próxima tiene que ser mía. A ver, Joan, ¿cuál es el medio en el que más te gusta trabajar? ¿Qué piensas de la radio? A mí me divierte mucho hacer radio, porque además dentro de la partida de los presupuestos de los clientes suele ser un presupuesto chiquitito, lo cual quiere decir que puedes como un poco volar por debajo del radar y tienes más libertad que en una tele que está todo el mundo pendiente de a ver de qué color tiene el pelo la actriz. La radio un poco como que se quedó un poco en el pasado, es un medio que es verdad que se quedó un poco en el pasado, y creo que por eso, porque como está perdiendo importancia, es un medio en el que todavía tienes bastante más cancha creativa. La verdad es que no sé si tengo un medio favorito. Me encanta filmar, rodar, me encanta, porque, bueno, es algo personal mío, donde más cómodo estoy es en el set de rodaje. Te diría que incluso más cómodo que en la agencia. Me encanta ese mundo, entonces supongo que la respuesta sería medio audiovisual. Pero bueno, un creativo tiene que estar como abierto a poder trabajar en cualquiera. Ángel pregunta, ¿cómo es el día a día de un copy trainee junior en una agencia? Gracias con un smiley. Gracias a ti, Ángel. Bueno, supongo que el día a día es duro.
Esa es la respuesta que se viene a la cabeza. Eres trainee, tienes que demostrar por qué estás ahí, todo el tiempo, todos los días. Tienes que ganarte la confianza que todavía no tienes. Todos hemos pasado por esa fase, que es complicada, pero es la fase donde no puedes darte un respiro, no puedes dar nada por conquistado porque aún no hiciste nada. Entonces tienes que estar todo el tiempo dispuesto a agarrar cualquier proyecto, por pequeño que sea. Si es un banner que es una mierda que nadie quiere hacer, levantar la mano, lo hago yo, no me importa, porque de todo eso vas a aprender y estás empezando a construir la relación con tus jefes. Entonces, la respuesta es duro, pero bueno, es gratificante. ¿Existe algún límite de edad para iniciar como creativo? No, la verdad es que no existe un límite de edad. Lo que sí es, esta profesión exige tener una alta tolerancia al no. El 90% de las veces que vas a contar una idea te llevas un no me gusta, no, es una mierda. Y a veces el feedback es crudo, es malo. Es verdad que cuanto más mayor eres, más te cuesta aceptar ese feedback. Por eso es lógico que la gente empiece antes a trabajar en creatividad. Porque cuando ya tienes 45 años y te pones delante de una persona de 30, y esa persona de 30, que tiene toda la razón del mundo, pero te dice, no, esta idea que tienes es una mierda, es más difícil de digerir que cuando tienes 25. Ese es mi único tema. Pero la verdad es que no, conozco a gente que empezó con 35 años o con 40 y le va perfecto. No hay límite. ¿Cuál más? Una vez que encuentras una buena idea para un proyecto, ¿tienes algún consejo para hacerlo crecer, que más gente lo conozca? Bueno, esto es como digamos la parte final. Una vez que tú tienes un proyecto, lo has hecho, está bueno y quieres contárselo al mundo, tienes tú que encargarte de que el mundo lo conozca. Es verdad que existe una labor como de relaciones públicas que es importante hacer, de escribir a un diario, oye, mira, hice esto por si os interesa, escribir a un amigo, preguntar quién conoce a... Obviamente, cuanto mayor difusión le puedas dar, mejor. Mi experiencia es que cuanto mejor sea el proyecto, más fácil va a ser eso. Si el proyecto que tienes es increíble, no tengas ninguna duda de que los medios se van a hacer eco, te van a escribir para hacerte una entrevista y, no sé, va a salir en las noticias porque lo merece. Entonces, digamos que no hay una guía para cómo hacerlo conocido, pero obviamente cuanto mejor sea el proyecto, pues más te va a ayudar. De eso preocuparos al final. Lo importante es el proyecto. Ana Isabel, ¿es más difícil encontrar trabajo en una agencia si vas solo o tener una empresa? En mi caso soy arte, he creado todos los trabajos y además tengo la actitud de diseño web, de eventos, las cosas que se pueden más, subo a la empresa, es diferente. Obviamente cuanto más sepas, mejor. Y esto aplica a cualquier área. Si eres redactora y además eres ingeniera de caminos, canales y puertos, mejor, porque vas a poder aplicar esos conocimientos. Quizás no lo veas ahora, pero lo vas a poder aplicar. O sea, que cuanto más sepas, mejor. Y está bien que cuando vayáis a las entrevistas hagáis ver cuál es el background que tenéis y cuál es la formación que tenéis. Respecto a si es más fácil en dupla o individual, yo creo que depende un poco, más que de la agencia, depende un poco del momento que hablamos al principio. Y es algo que es totalmente azar. Quizás hay un momento en el que, no sé, una dupla se separó y están buscando a alguien para esa persona, o quizás hay un momento en que una dupla se fue y justo están buscando una dupla. Yo lo que te digo es que busques trabajo con quien en conciencia tú estés cómodo. Si tú sientes que la persona que tienes al lado no te hace mejor, busca trabajo solo. Si tú sientes que la persona que tienes al lado te hace mejor a ti y vais a ser capaces de hacer mejores cosas y hay buen rollo y todo eso, mantente firme y busca juntos. Y nada, creo que acabó. Bueno, de mi parte creo que nada más. Muchísimas gracias a todos por el tiempo, por tomar su tiempo. Muchísimas gracias a Brother por dar el espacio, por mantenernos a todos activos, que es lo que necesitemos. Y nada, animaros a que emprendáis todos esos proyectos que están fuera del sistema y un poco hackeáis al sistema. Ahora tenemos tiempo para pensar, así que
aprovechémoslo. Y nada más desde aquí. Mando un abrazo a todos, ánimo porque esto va a pasar. Chao.